social es el nombre de la empresa. Full, ahí está. Entonces, ahí dejo Full Office SRL. Se trata de una persona jurídica, por lo tanto no va a tener nombre, apellido, segundo apellido, primer apellido, no va a tener. Entonces directamente solo eso se llena. Ahora el número de root sería 800. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces tenemos la razón social Full Office SRL, el número de root con el dígito verificador. El resto de los espacios no vamos a llenar porque se trata de una persona jurídica. Bueno, nosotros vamos a encontrar aquí, dice liquidación en carácter de cese de actividades, clausura o cierre definitivo. Esta parte nosotros marcaríamos solamente si es que va a ser la última vez que Full Office va a presentar este formulario porque después ya no va a distribuir dividendos y utilidades, ¿verdad? No es nuestro caso, entonces nosotros no vamos a ponerle así un visto a ese casillero. Bien, en periodo, ¿de qué periodo nosotros vamos a declarar? Periodo 2021, ¿verdad? Bueno, vieron que en el primer ejercicio decía ejercicio fiscal 2020 desde enero a diciembre de 2021. ¿Se acuerdan? Entonces ustedes tenían que cambiar ese número, en vez de ponerle 2020, van a poner totalmente 2021 en el ejercicio para que puedan coincidir entre sí. Bueno, entonces vamos a utilizar 2021. En cada casillero va a ir un número. Aquí me pide mes. Mes primero tiene que ser. Eh, Vamos a ponerle 04. 03 inclusive puede ser porque es del IRE simple. Entonces vamos a utilizar marzo. Marzo. Aquí siempre vamos a utilizar el año del ejercicio fiscal que nosotros estamos declarando, que es 2021.
No se me quedan bien adentro del casillero mis números. Ahora sí creo que va a estar. Bueno, marzo del 2021. Luego, en el rubro 1, tenemos en total rubro 1, rubro 2, rubro 3 y rubro 4, de los cuales del rubro 1 nosotros vamos a llenar el primer casillero, el casillero 10 que corresponde al inciso A, que es en donde nosotros tenemos que colocar el monto de las retenciones que nosotros hemos realizado, el total de las retenciones realizadas. Ese total es lo que la SEP ya tiene por medio de los comprobantes de retención virtuales que se han emitido. Y por eso cuando es en la vida real, como se dice, esto ya se llena en forma automática. El total de las retenciones nosotros vamos a encontrar en el cuadro de distribución de utilidades. ¿Se acuerdan del primer ejercicio? En el cuadro de distribución de utilidades vamos a fijarnos donde dice retención IDU. Donde dice retención IDU, nosotros tenemos todas las retenciones que realizamos a todos los socios. Y la suma total es lo que vamos a colocar ahí. ¿Cuánto sería? Muy bien. 11.000. Ahí Juana me va a decir los números y Heriberto me va a decir los datos de las empresas. ¿Está bien? Muy. 11.620.048. Todos los casilleros que tienen cero, nosotros no vamos a llenar, justamente por eso dejé así en forma de ser, con los números cero, perdón, porque son conceptos que nosotros no tenemos dentro del ejercicio. Retenciones en carácter de pago único y definitivo para contribuyentes obligados por el impuesto, beneficiados por la incorporación de valor agregado a la materia prima agrícola. No tenemos. Retenciones en carácter para contribuyentes, personas jurídicas, estructura jurídica transparente, empresa unipersonal consorciada para obra pública, obligadas por el impuesto, no tenemos, o sea que no es el caso de esta empresa. Retenciones en carácter de pago a cuenta para los contribuyentes, personas jurídicas, estructura jurídica transparente o una empresa unipersonal consorciada para obra pública obligada por el impuesto, beneficiadas por la incorporación de valor agregado a la materia prima agrícola. Entonces, si fuere ese el caso de las empresas, entonces va a buscar cuál de los incisos es el que corresponde a su realidad, ¿entienden? O sea que en este caso no va a ser ni siquiera necesario porque en realidad el formulario ya va a estar llenándose solo, ¿verdad? Entonces, eh, directamente ya total retenciones después. Entonces aquí en total retenciones vamos a volver a colocar el mismo importe. 11.620.48. Bien. Después tenemos el rubro 2, impuesto a los dividendos y a las utilidades, presunciones. ¿Qué significa eso? De que
Los casos en que puedan aparecer de que los socios, por ejemplo, soliciten préstamos a las empresas, esos préstamos no se devolvieron, los socios no devuelven, entonces igual va a ser una presunción de retiro de dividendos y utilidades. Entonces igual se le tiene que hacer un comprobante de retención y eso ya va a aparecer dentro de este rubro 2. Retenciones por faltante de caja también. Si la empresa tuvo faltantes de caja, eso se, se verificó y hubo faltante de caja. Ahí dice faltante de dinero superior al 10% del monto de la cuenta caja. Entonces, ese faltante se considera también un retiro de dividendos y utilidades. Entonces, por el concepto del faltante de caja, también se tiene que realizar comprobantes de retención. Y por último, dice retenciones en carácter de pago único y definitivo para contribuyentes obligados por el impuesto por todo retiro de fondos o la afectación de uso o consumo personal de bienes o servicios sin la debida contraprestación. O sea que dinero que usa y no devuelve, ¿verdad? Bueno, nosotros eso ya vamos a tener en cuenta, perdón, en el primer ejercicio nosotros no tuvimos retiro de dinero, pero sí tenemos en esta parte del inciso C, nosotros tenemos en el ejercicio 3, así que ahí vamos a llenar esta parte. Entonces, rubro 2 para este primer ejercicio no tenemos esa situación. Después tenemos el rubro 3. En el rubro 3 ya aparece la liquidación y saldo de la retención del impuesto. Inciso A dice retenciones en concepto del IDU. Proviene del rubro 1, inciso E. Entonces voy a copiar ese mismo importe, rubro 1, que es este, inciso E. Entonces ese importe voy a volver a copiar aquí en el inciso A del rubro 3 donde ya tenemos la liquidación. Recuerden que todo esto ya se llena solo. Bueno, después dice retenciones en concepto del IDU presunciones. O sea que lo que hay en presunciones en el último inciso, total presunciones, lo que hubiera estado aquí, entonces tengo que volver a poner aquí también. No es nuestro caso. Después, saldo a favor del contribuyente del periodo anterior, nosotros no tenemos. Retenciones computables en concepto del IDU, crédito en el periodo que se liquida. Proviene de la percepción de dividendos, utilidades o rendimientos en carácter de accionista, socio, beneficiario de persona jurídica, estructura jurídica transparente o empresa unipersonal consorciada para obra pública. ¿Qué significa esto? En el rubro D, nosotros vamos a colocar en el caso de que la empresa Full Office, por ejemplo, se una con otra empresa y formen un consorcio. Después a Full Office se le da su parte de la ganancia de ese consorcio. Y al momento en que se le paga esa ganancia, esa utilidad, ¿qué se le va a hacer a Full Office? Se le va a hacer también un comprobante de retención. Esa retención que se le va a realizar a Full Office
es una retención a su favor. ¿Por qué va a ser a su favor? A su favor va a figurar porque es un impuesto que se le está reteniendo de full office. Entonces, ese impuesto que tiene a su favor lo puede validar con este impuesto que tiene tipo en su contra, ¿verdad? ¿Entienden? Lo que de las ganancias que recibe Full Office se le realizó un comprobante de retención. Y cuando Full Office realizó la retención para sus socios, también emitió comprobantes de retención, solamente que en uno va a ser a favor del fisco y el otro va a ser a favor de Full Office. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a balancear, se va a hacer una resta. Y es casi igual al caso del IVA crédito fiscal, IVA débito fiscal. Aquí dice saldo a favor del fisco y todo lo que se anote dentro de esta columna va a ser a favor de la EDUR. Entonces nosotros no tenemos ningún saldo a favor de la EDUR, en este caso de Full Office, y por lo tanto saldo a ingresar a favor del fisco va a ser este mismo importe. Si escribíamos un importe hacia esta columna, después para hallar el saldo a favor del fisco, teníamos que restar. Teníamos que restar lo que está a favor del fisco y lo que está a favor de la empresa. Y lo que va a pagar la empresa sería ya lo que queda en este inciso G. Bueno, en esta parte del inciso E dice subtotales de retenciones. Entonces, aquí se coloca la suma previa de cada columna. En este caso, aquí no tenemos nada. Pero aquí voy a volver a copiar este mismo importe. Este mismo importe otra vez. Bien, después saldo a ingresar a favor del fisco también va a ser el mismo importe. Rubro 4. Agentes de retención. Este rubro 4 solamente se va a llenar en los casos de que se figure como un caso especial, ¿verdad? Un caso de exclusión de la responsabilidad del IDU. ¿Se acuerdan que en el artículo 40 explicaba cuáles son las entidades que son exoneradas de tributar por este impuesto? Por ejemplo, aquí tenemos el primer caso, eh, inversión de capital de origen nacional y extranjero, con la redacción dada por el artículo 151 de la ley. Distribución de dividendos, utilidades y rendimientos en carácter de zona franca en virtud del artículo 13 de la ley 523/1995. Y el último, distribución de dividendos, utilidades o rendimientos realizada en carácter de empresa maquiladora en virtud de lo establecido en la ley 1064/97. Entonces, si corresponde a esos casos, se anota aquí cuál fue el monto de distribución de dividendos y utilidades que realizó ese tipo de empresas. Va a colocar aquí ese importe que le distribuyó a sus asociados por estas actividades. Y se anota ya como una información complementaria. ¿Por qué?
porque sobre esos no se va a calcular el IDO. Bueno, entonces, hasta aquí el llenado del formulario del ejercicio 1. Sí, bueno, exactamente. Terminaría en el inciso F y no pagaría nada. Supongamos que total de retenciones a favor de la EBDUR sea, por decir nomás, 11.700.000, ¿verdad? Entonces quedaría como, a ver, un poco 70.052, ¿verdad? Algo así. 70.000 y poco. 79.000. Así mismo. Se queda a su favor y en el siguiente, cuando vuelva a presentar su formulario 526, ahí le va a aparecer todavía que tiene a su favor porque es de llenado automático. Bueno, entonces, hasta ahí el llenado de este formulario. Voy a ver si puedo guardar esto. Si te escucho. Claro que sí. Claro que sí se puede. Bueno, ahora entonces vamos a ir cambiando los datos. Ya descargué lo que era de Full Office. Si Heriberto me puede decir los datos del ejercicio número 2, ya va a ser ahora. Y, Y. Bueno, entonces, Tigre Paraguay S.A. Número de RUT. Muy bien. En la parte de periodo o ejercicio fiscal, vamos a dejarle nomás otra vez ese mismo periodo, no vamos a cambiar. Y ahora, Juana me va a decir los importes, cuánto fue su total de retención. Sería del cuadro de dividendos y utilidades, la suma total de la retención del IDU, ¿sí? Eso sería total retención IDU, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso va a ser la retención que nos va a aparecer de esta empresa en forma automática. Y ese mismo importe vamos a volver a utilizar en total retenciones. Inciso E. Ahí está. Después, en el rubro de liquidación y saldo de la retención del impuesto, el mismo importe otra vez.
Ahí nosotros no tuvimos presunción de distribución de utilidades. Sería en el último ejercicio donde nosotros tenemos esa presunción. Subtotales va a ser el mismo monto. Saldo a ingresar a favor del fisco también va a ser el mismo monto. Así quedaría nuevamente el formulario del ejercicio 2 de Tigre Paraguay. Entonces voy a volver a guardar también este formulario. Y ahora vamos a trabajar con el ejercicio 3. Nombre de la empresa. No es librería. Sí, sí, hay que ponerle todo. En ese caso, el saber. El saber. Muy bien. Número de RUT. Sí, muy. Cero. Bueno, entonces, en la parte de periodos, siempre vamos a mantener en marzo 2021. Luego, en la parte de impuesto a los dividendos y utilidades, ¿qué es lo que nosotros vamos a colocar ahí? Sería el monto total de los dividendos y utilidades de este ejercicio 3, que ahora voy a fijarme en el ejercicio 3 también. Nosotros tenemos este tres gastos personales de accionistas y eso se considera de presunción de que la persona ya retiró su utilidad antes de tiempo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer también es ver quiénes son los que retiraron ese, quiénes hicieron ese retiro antes de tiempo. Son el socio D, E y F, justamente. Socio D, E y F son no residentes, ¿sí? Son no residentes y cada quien retiró, por ejemplo, 2 millones, el socio D, el otro retiró, los dos otros retiraron 1 millón cada uno. Entonces ahí en total nosotros tenemos 4 millones de presunción de utilidades. Quiere decir de que la empresa también está obligada, en este caso Librería El Saber SRL, está obligada a realizar ese comprobante de retención al momento en que ellos habían ya retirado sus dividendos y utilidades. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Calcular la retención del 15% del impuesto a los no residentes. ¿Por qué? Porque son no residentes, ¿verdad?
Entonces, a ver, ¿quién me hace 4 millones por 15%? ¿Quién me hace con su calculadora? 600.000, muy bien. 600.000 entonces va a ser una presunción de, de retiro de dividendos, o sea que de retención de dividendos y utilidades. Es como si fuera que, supongamos, Heriberto, Juana y a ver quién más está en línea. Jacqueline, puede ser. Retiraron su dinero de la empresa antes del momento, ¿verdad? Y eso ya se considera una presunción de retiro de utilidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Ustedes tienen el cuadro en donde dice total retención IDU del ejercicio 3. ¿Cuánto tienen? Muy bien. 152.589. Y ahí ya está contenido la retención del retiro que hicieron esos socios. Por lo tanto, nosotros en este rubro uno no vamos a colocar todavía ese 600.000 que halló Heriberto, sino que lo que vamos a hacer es restar 8.152.589 menos 600.000. ¿Cuánto sería, Heriberto? 8.152.589 menos 600.000. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Nosotros ese monto es lo que vamos a colocar aquí. ¿Por qué? Porque aquí solamente me pide el monto de lo que, del comprobante de retención del momento en que se repartieron las utilidades. Porque ese 600.000, la empresa ya tenía que hacer su comprobante de retención antes, ¿entienden? Y no va a aparecer en esta parte del rubro uno, sino que directamente tiene que aparecer en forma automática en el rubro 2 de presunciones. ¿Comprenden esa parte? Exactamente, porque en nuestro cuadro nosotros pusimos el total todo junto ya. Así es. Ahí está. Bueno, entonces, total retenciones del rubro uno es 7.552.589. Ahora sí, pasamos al rubro 2. Rubro 2 es el rubro de las presunciones. Significa de que sucediendo un hecho que no sea la distribución en sí de los dividendos, sino que consista en retirar dinero de la empresa como préstamos o retirar dinero y no devolver, dejar para uso personal o comprar bienes para uso personal. O si hay faltante de caja, entonces se considera una presunción de impuesto a los dividendos y utilidades. Y uno de esos casos se dio en este último ejercicio. Se dio este último caso que es retenciones en carácter de pago único y definitivo para contribuyentes obligados por el impuesto por todo retiro de fondos o la afectación de uso personal de bienes o servicios
sin la debida contraprestación. ¿Qué significa eso? Que no fue para la empresa, sino que retiraron para sí mismo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a colocar ese monto de 600.000. 600.000. Y en total retenciones, entonces vamos a colocar nuevamente 600.000. Supongamos que ese retiro de dinero ya fue, por decir, 3 meses antes de la distribución de dividendos y utilidades. Entonces ahí ya se tiene que hacer el comprobante de retención, porque el comprobante de retención se hace al momento del nacimiento de la obligación tributaria, al momento en que suceden estos hechos. Bueno, después tenemos el rubro 3 de liquidación y saldo de la retención del impuesto. Y en el inciso A nos dice, retenciones en concepto del IDU, proviene del rubro 1, inciso E. Entonces voy a mirar cuánto tengo en el rubro 1, inciso E. 7.552.589. Entonces ese importe voy a volver a colocar aquí. Ahí. Después me dice en el inciso B, retenciones en concepto del IDU, presunciones. Proviene del inciso D, rubro 2. Entonces, nosotros sí llenamos el rubro 2 y vamos a copiar este importe en el rubro 3 también. Bien, entonces después, subtotales de retenciones. Va a ser la suma de 7.552.589 más 600.000. ¿Cuánto nos da? 7.552.589 más 600.000. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Y ahí entonces volvemos a tener el monto total de la retención que nosotros hallamos en el cuadro de distribución de utilidades de esta empresa. Y luego tenemos en el inciso G, saldo a ingresar a favor del fisco. Y ahí se tiene que hacer la diferencia entre el total de la columna que es a favor de la EBDU y menos lo que está a favor del fisco. En este caso no tenemos nada a favor de la EBDU, por lo tanto va a ser nuevamente 8.152.589.
Bien, en el rubro 4 tampoco no completamos nada con relación a esta empresa, Librería El Saber, porque no corresponde a las actividades que solicita allí. Entonces no es necesario llenar el rubro 4. Entonces de esta manera queda ya también llenado el formulario del ejercicio 3 de la tarea 18. ¿Qué les pareció el llenado del formulario de liquidación de retenciones del IDU? Muy, muy fácil. Nosotros solamente con fines didácticos estamos realizando este formulario porque, como les había dicho durante la clase, este formulario es de llenado automático, o sea que nosotros abrimos el formulario que queremos presentar y directamente solo ya está llenado porque los formularios este lo llena directamente la SED de acuerdo a los comprobantes de retención que recibió. Todo va quedando en su base de datos porque esos comprobantes de retención también se hacen a través del sistema Marangatu. ¿Cómo sería, Juana? No entendí tu... Ah, sí, sí, vos decís como empresa ir anotando, ¿verdad? Exactamente, sí, así como hacemos la conciliación bancaria, ¿verdad? Que, que nosotros de nuestra parte tengamos nuestro propio apunte, por decir, para poder ir verificando si es cierto lo que nos envían de la SED. Es totalmente cierto, Juana, muy cierto lo que decís. ¿Alguna otra persona que quiera compartir algo